¿Jesús es Dios o un ser creado? Buena pregunta la que tenemos hoy para iniciar nuestro tema. De antemano, ustedes ya conocen cómo nosotros trabajamos en el programa. Tengo múltiples pantallas, estoy mirando todo lo que sucede a mi alrededor. Estoy mirando el chat, tanto en YouTube, en Facebook, en Twitter, en todos lados estoy mirando lo que está pasando. A medida que avancemos, les voy a preguntar cómo vamos hasta aquí y con un clic me voy a pasar directamente al chat para ver si me estoy haciendo entender, para ver si la presentación está siendo fácilmente captada o digerida por ustedes, para ver si tienen alguna pregunta y por supuesto también para saludarles y estar pendiente como con Antonio Valero que dice Jesús es Dios. Saludos desde Caracas, Venezuela. Un abrazo para ti, Antonio, y para todos los que nos están sintonizando. Saludos para Carmen en Chile y para todos los que están con nosotros en República Dominicana también. Rosario Vargas, Daniel Horacio, gracias por estar en sintonía. Así que bienvenidos y hoy tendremos un tema maravilloso de la palabra de Dios. Pero como siempre, no puedo iniciar el tema sin antes tener una palabra de oración. Ustedes saben que la guía del Espíritu Santo es clave a la hora de estudiar la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos muestra el camino a seguir para que nuestra fe pueda crecer. Nos permite tener una relación especial contigo, crecer en conocimiento. Y al conocerte, nosotros podemos reflejar tu amor. Bendice a la audiencia, derrama sobre nosotros tu Santo Espíritu. Y gracias, Señor, porque el tema de hoy estoy seguro que va a ser de bendición para todos. Sé nuestro Maestro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy un tema importante. ¿Jesús es Dios? Mire la pregunta. ¿O un ser creado? Como lo he dicho, durante esta semana estamos estudiando la serie Fundamentos, dedicando una semana para mirar puntos doctrinales importantes en orden cronológico. De hecho, iniciamos la primera semana con el estudio de la Biblia, presentamos 2 temas. Esta semana estamos con la segunda fase, que es la deidad. Ya estudiamos el primer tema y vimos la pluralidad divina, que Dios se manifiesta en más de una persona. Hoy vamos a estudiar sobre la segunda persona de la deidad. ¿Por qué razón? Porque durante la historia no se ha cuestionado al Padre como Dios, pero sí se ha cuestionado al Hijo y al Espíritu Santo. Por esa razón, hoy vamos a dedicar un estudio dedicado al Hijo, respondiendo la pregunta, ¿es Dios o es un ser creado? Y el día sábado vamos a tener un tema que nadie puede perderse porque va a ser un tema sobre la persona del Espíritu Santo que hoy día está siendo cuestionada, como siempre ha ocurrido. Así que va a ser un tema maravilloso. Corra la voz porque vamos a estudiar la Biblia y lo hacemos desde este momento. Quiero iniciar con el primer texto que se halla en Juan capítulo 1, verso 1. A este texto voy a volver más adelante. Lo presento como un texto base. En el principio, dice la Escritura, era el verbo, la palabra logos en griego. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Note cómo comienza Juan su libro presentando, a diferencia de Mateo y por ejemplo Lucas, que hacen un énfasis muy especial en Cristo como ser humano, Juan inicia haciendo un énfasis muy especial en Cristo como Dios. Y no dice que era un Dios, como dicen algunas versiones, lamentablemente como la Nuevo Mundo, que ha sido manipulada, sino claramente dice, y el verbo era Dios. De entrada, tenemos ya una afirmación de un discípulo que fue testigo en todo momento del ministerio de Cristo. Ahora bien, quiero iniciar el tema diciéndoles que el tema hoy se va a basar solo en un texto de la Biblia. Y usted dirá, o sea que nada más va a leer 2 textos, hermano Oliver. No. O sea, a través del próximo texto, que es un texto
mesiánico y un texto maravilloso al cual voy a volver a cada momento para mirar esas características, pero presentando a Cristo como alguien igual a Dios. Y le pregunto a mi gente, hasta aquí ¿cómo vamos? Ya compartieron el tema. Miren que el tema de hoy es importantísimo y nadie puede ni debe perdérselo. Compártanlo para que muchas personas puedan escuchar el tema de hoy y tener suficiente argumento para defender este fundamento de nuestra fe. Así que el texto en el cual vamos a partir es Isaías 9:6. Su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Voy a iniciar primeramente con esta característica del nombre. Admirable. Hablando de Jesús, porque no olvide que ese texto es un texto mesiánico que apuntaba a Cristo como nuestro Salvador. Admirable. ¿Saben qué me llama la atención? Cuando yo miro esta característica admirable, por ejemplo, me conecto inmediatamente con la escena en el libro de Jueces, donde Manoa, quien es el padre de Sansón, ¿ok? Y donde se cuenta en el capítulo 13 la historia de Sansón, recibe la visita del ángel de Jehová. Y yo quiero que noten lo que dice el verso 17 en adelante. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos, porque el ángel le había indicado que vendría un niño de parte de ellos que sería un libertador. Entonces le dice: Manoa, dame tu nombre, de tal manera que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Quiero que noten la respuesta del ángel de Jehová, que no es cualquier cosa. ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Óigame, qué interesante. Noten que una de las características mesiánicas es que se llamará su nombre admirable. Y cuando se presenta este ángel delante de Manoa y le dice: mira, tú vas a tener un niño con estas características, Manoa le dice a este ángel, el ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Y el ángel le responde de una manera muy especial: ¿y por qué preguntas mi nombre que es admirable? Usted y yo no tenemos la idea de lo que el ángel está respondiendo a Manoa. Por esa razón yo voy a amplificar esta respuesta: ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? ¿Qué significaba el hecho de que este ángel de Jehová, que no era cualquier cosa, se presentara como alguien que tenía un nombre admirable, por cierto, una característica mesiánica? De antemano, el comentario bíblico adventista, al hablar de admirable, habla de la palabra hebrea pilí, apuntando también a Isaías 9:6. La palabra hebrea pilí, admirable, es un adjetivo que significa maravilloso. La forma sustantiva de la misma palabra se traduce admirable en Isaías 9:6. Ver también, por ejemplo, Éxodo capítulo 15, verso 11. Mire cómo en lo que se conecta o cómo se conecta esta palabra admirable, pilí. Se conecta con prodigios, algo propio de Dios y los prodigios que hizo para salvar a su pueblo. Isaías 25:1, con maravillas. Isaías 29:14, con prodigio. Mire cómo se conecta esta característica admirable que está dentro del nombre mesiánico en característicamente hablando, así hablando de características, está dentro del nombre mesiánico que recibiría Jesús, y al mismo tiempo podemos encontrarlo dentro de ese momento cuando Manoa se consigue con este ángel y el ángel le dice: ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Entonces ya usted tiene una idea de lo que significaba esta característica. Tiene que ver con algo maravilloso, admirable, de un prodigio, de cosas maravillosas que solamente Dios puede hacer. Pero además de esto, quiero que note esto porque esto es increíble. La mejor ilustración de su significado, pilí, en hebreo admirable, se encuentra en la forma como se la usa en el Salmo 139:6. Ahí también aparece, donde David dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Yo quiero que noten cómo David utiliza la palabra pilí, es demasiado maravilloso,
Miren las características. Alto, no lo puedo comprender. Y David se está refiriendo a Dios, ¿ok? Como Manoah también recibe la respuesta, porque tú preguntas por mi nombre que es admirable, tiene que ver con Dios. Como también el Mesías tendría un nombre admirable, conectado a prodigios, maravillas. Óyeme, increíble, maravilloso. David lo conecta, es algo para nosotros muy profundo, inentendible. De hecho, el comentario bíblico adventista dice, Manoah no era capaz de comprender el nombre del ángel. Por esa razón, el ángel le dice, ¿y por qué tú preguntas por mi nombre, que es admirable? Si yo te dijera qué significa mi nombre, no lo comprenderías, Manoah. Es demasiado profundo para tu mente, es demasiado maravilloso. Es algo que tú no podrás entender por el tamaño, la envergadura que representa. Y es una característica mesiánica de Jesús que él tendría un nombre admirable. De hecho, esa historia de Manoah continúa diciendo lo siguiente. Jueces 13, 20 y 22. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar, había un altar allí, se hizo un sacrificio, un holocausto, y entonces cuando la llama subía hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer. Y quiero que ahora noten la conexión del ángel de Jehová con Dios. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. O sea, Manoah reconoce que ese ser que portaba un nombre admirable y que se presentó como el ángel de Jehová era el propio Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso el ángel le dice, porque tú quieres saber mi nombre, que es admirable. Es algo muy profundo, tiene que ver con prodigios, con maravillas, tanto que David mismo quedó maravillado en cuanto a ese poder propio de la deidad de Dios. Y Manoah reconoció que el ser que tenía delante, que tenía un nombre admirable, maravilloso, prodigioso, era el propio Dios. Y entonces yo comienzo solamente, fíjense, estoy analizando un texto de la Biblia, Isaías capítulo 9, verso 6, y solo he analizado la primera característica que tendría el Mesías en su visita a la tierra, y es que su nombre sería admirable. Y le pregunto a mi gente, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Ya están captando esta idea tan maravillosa? Yo hoy les voy a presentar a Cristo como Mesías, pero bajo las características que que Isaías lo presenta en Isaías 9:6, hablando de su nombre, y la primera característica es que su nombre es admirable. Una característica propia de Dios, una característica que es muy profunda para el entendimiento humano, que David exaltó en el Salmo 139, que exalta la Escritura en muchos otros pasajes, y que el mismo ángel de Jehová, representando a Dios, dijo, ¿y por qué tú, Manoah, quieres saber mi nombre que es admirable? No lo vas a entender. Tremendo, maravilloso, mis hermanos, pero nos falta todavía mucho que estudiar. Así que no se lo vaya a perder, le estoy diciendo, comparte el tema. El tema va a estar, mire, este tema es para un sábado en la iglesia, para un día que esté la iglesia llena y ustedes puedan presentar a la persona, la segunda persona de la deidad, y que la gente salga convencida totalmente de que la fe que nosotros tenemos es una fe afirmada en la Escritura. Sueno el redoble y paso a la segunda característica de ese nombre que presenta el profeta Isaías. No olviden que yo voy a estar siempre apuntando directamente a Isaías capítulo 9, verso 6. ¿Ok? Isaías capítulo 9, verso 6. Es más, yo lo voy a colocar acá. Lo voy a colocar acá en la Biblia que tengo a la mano. Y ahora voy a enfatizar la segunda característica que presenta el profeta Isaías en cuanto a la persona del Mesías, Jesús, que vendría a la tierra, y tiene que ver con consejero. Para que usted lo mire a la luz de la Biblia,
le coloco la escritura, aquí está, porque un niño nos es nacido y se llamará su nombre admirable, ya lo presentamos, pero voy al segundo punto, que es consejero. ¿Qué tiene que ver esto con Cristo? ¿Tiene que ver esto con la deidad? Es un punto que apuntará y que reflejará que Cristo es igual a Dios. Buena pregunta. Así que gracias por su compañía. Y quiero comenzar citando de antemano Isaías capítulo 11, versos 1 y 2. Consejero, no se olvide que el nombre que precedería al Mesías es consejero, una característica muy especial. Y en la Biblia, Dios porta esa característica. Isaías capítulo 11, versos 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Note lo interesante, este texto también apunta al Mesías. Interesante, ¿no? Apunta a Jesús como aquel que vendría para poder salvar al ser humano, en representación de la raza humana. Verso número 2. Ahora note esta característica. Y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Querido hermano, este texto está representando vívidamente a nuestro Señor Jesucristo y lo que demostró nuestro Señor Jesucristo al venir a la tierra. De antemano son características propias de Dios. De hecho, comparto lo que dice el comentario bíblico adventista sobre consejero, que es la palabra hebrea yatz. Este nombre encierra la idea de sabiduría, bondad y consideración. Es un nombre que suscitaría el arrobamiento, la adoración y la alabanza de todos los habitantes del cielo y de la tierra y de todo el universo. ¿Y saben qué es maravilloso? Cuando nosotros leemos, cuando Cristo se presentaba delante de las multitudes y abría su boca para enseñar, cuando nosotros leemos, vemos claramente cómo la gente quedaba arrobada, quedaba impresionada de lo que salía de su boca, al punto que algunos se inclinaban a adorarlo y alabarlo y decir gloria a Dios, alabado sea el nombre de Dios. En muchos pasajes de la Biblia nosotros encontramos cuando Cristo se presentaba que era la actitud que asumía la gente al encontrar en este ser una sabiduría, una bondad y una consideración que no eran comunes en el ser humano y que es común solamente en la persona divina. Amén. Voy a poner un ejemplo. De lo que representa el consejero, la sabiduría y la bondad sobre la persona de Cristo, como lo hemos presentado en Isaías capítulo 11, versos 1 y 2, que era una característica mesiánica. Enviaron a los alguaciles para que arrestaran a Cristo. Y ellos se acercan en Juan capítulo número 7 y consiguen una escena donde Cristo está enseñándole a la gente. Y se sientan un ratico, dicen, bueno, vamos a quedarnos aquí un ratito, a esperar que termine y lo tomamos para que no vaya a haber alboroto. Y resulta que escuchando al maestro, quedan impresionados, como dice acá el comentario bíblico adventista, quedaron arrobados por la sabiduría, la bondad y consideración que salía de su boca. Quedaron impresionados, como dice Isaías, por el espíritu de consejo y de poder que estaba sobre él. Y entonces, en el verso 45 de Juan 7, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? No les mandamos nosotros a traerlo. No fue esa orden la que dimos. Miren la respuesta increíble de los alguaciles. Verso 46. Jamás hombre alguno ha hablado como este. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre.
Bendito sea el nombre de Dios. La sabiduría descansaba sobre él, el conocimiento, el poder, la capacidad de aconsejar, de hablar con consideración, de tener ese poder en la palabra, esa profundidad de conocimiento. Era único, era algo que nunca en la tierra se repetiría, porque solamente Cristo pudo cumplir esta profecía mesiánica que apuntaba a alguien que tendría esta característica divina, como es la consejería, la capacidad de tener esa sabiduría y ese poder eran de Cristo, consejero. Otra característica que sin duda hace a nuestro Señor único y lo conecta directamente con la deidad. No solo admirable, no solo su nombre sería algo admirable, característica propia de Dios, tan profunda que David dice, no lo puedo entender, estoy maravillado, admirable. Que Manoah recibe la respuesta, ¿para qué preguntas por mi nombre que es admirable? No lo vas a entender. Sino además, la sabiduría que brotaría de sus labios lo convertiría en único en el universo, porque es igual a Dios, consejero, Dios sabio, lleno de poder. Bendito sea el nombre de Dios. Pregunto, ¿puede ser más clara la Escritura? Y noten, queridos hermanos y hermanas, que estoy analizando un texto de la Biblia, que es Isaías 9:6, que nos está sirviendo como base para desarrollar todo el contenido en el día de hoy. La Biblia es maravillosa. La Biblia, por eso uno queda impresionado al abrir la Escritura, porque no es una escritura que ha sido inspirada por el ser humano, es una escritura que ha sido inspirada por el Dios poderoso, sabio, admirable y consejero. Amén. Pregunta, ¿hasta aquí cómo vamos? Saludos para Octavio César desde Villa Allende, Coatzacoalcos, Veracruz, México. Saludos para ti. Igual para Alfredo Aguilera, igual para mi gente allá en Chiapas. Un abrazo grande para toda mi gente por esos lares del mundo. Bien, hasta aquí vamos bien, dice Giancarlo, ya es bastante clara la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo se interpretan los versículos donde dice que Jesús es engendrado? Vamos a tocar algunos puntos, pero quiero seguir concentrado en el tema y vamos a responder algunos puntos de estos. No te preocupes, no te pierdas, porque más adelante la respuesta está en el camino. Saludos a todos en Bucaramanga y en otros lugares. Gracias por la sintonía. Sueno el redoble y paso a la siguiente característica que porta el nombre mesiánico que tendría nuestro Señor Jesucristo al venir a la tierra, según el texto base que es Isaías capítulo 9, verso 6. Y es que Isaías ya lo presenta como un Dios o como Dios fuerte. Óigame, yo digo, no, estoy en un texto del Antiguo Testamento que me está permitiendo desglosar toda la información bíblica. Y todavía hay personas que dicen, pero Jesús era Dios o será que es un ser creado. Y apenas estoy desarrollando el tema. Y ya el profeta Isaías lo llama Dios fuerte. Y de antemano quiero colocárselos en pantalla. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, un texto mesiánico, está hablando de Jesús, y se llamará su nombre admirable. Ya vimos que es algo increíble, tiene que ver con el poder, con los hechos, con las maravillas que él ha hecho, solo propio de Dios, consejero, con esa sabiduría única que solamente Dios puede tener, que dejó a los alguaciles sin palabras. Nunca hemos oído a hombre alguno hablar como este hombre. Y también Isaías dice que este niño sería, dentro de las características de su nombre, Dios fuerte. Y yo pregunto, ¿ya Isaías lo coloca al mismo nivel que el Padre y que el Espíritu Santo? Lo llama Dios fuerte. ¿Qué dice la Escritura? ¿Será que lo confirma? De antemano, el Salmo capítulo 90, verso 2 dice:
antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. No olvidemos que solo Dios tiene esta particularidad, es algo propio de su naturaleza, es eterno. Hay muchas características que hacen que Dios sea único y de alguna u otra forma el Salmo 92 apunta a esa naturaleza propia de Dios. Tú eres Dios. Y la Biblia llama al niño que nacería en Belén Dios fuerte. Pero no solamente lo dice Isaías 9:6. Ya lo vimos en Juan capítulo 1, verso 1, que a diferencia de Mateo y Lucas, que enfatizan la aparición de Jesús, Juan lo hace de una manera distinta y es presentando a Jesús como un ser que es igual a Dios. Maravilloso eso. De hecho, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, la palabra griega logos, la palabra, y el verbo era con Dios, theos, pluralidad de Dios, y el verbo era Dios. Claro, mis hermanos, aquí no hay la menor duda. Juan no lo está rebajando, Juan lo está colocando a la misma altura que Dios. Y lo está presentando desde antes de su aparición en la tierra, porque luego en el verso 14, usted lo puede leer, se lo mando de tarea, dice, y aquel verbo fue hecho carne, está hablando de Jesús. Y Juan, de entrada, Juan que fue testigo ocular, que estuvo con él, que era el discípulo amado, Juan lo presenta como uno igual a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Pero quiero decirle que Isaías 9:6, que lo llama Dios fuerte, Juan 1:1, que dice que era Dios, ellos no son los únicos. También uno de los grandes teólogos de la Escritura, como fue el apóstol Pablo, llama a Jesús Dios. En Romanos capítulo 9, versos 4 y 5, la Escritura dice que son israelitas, está hablando Pablo, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hermano, más claro no creo que pueda hablar la Biblia. Esto es palabra de Dios. No solamente lo dice el Antiguo Testamento, también lo dice el Nuevo Testamento con toda claridad. No necesitamos, estos no son textos que sean interpretativos, son afirmaciones que nosotros como creyentes tenemos que simplemente reconocer y aceptar. A mí me había dicho un amigo que es testigo de Jehová, es que la Biblia no tiene textos que digan que Cristo es Dios. Hermano querido, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están llenos de textos. Y yo me senté con él y finalmente él me dijo, óyeme, hay unos cuantos. Y le dije, no, ahora es que hay. Lo que pasa es que no tenía todo el tiempo para presentárselos, pero el mismo Pablo dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pero no es el único. De hecho, cuando usted lee Filipenses capítulo 2, verso 5, esta imagen la hicimos con inteligencia artificial. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Ok? El apóstol Pablo en Filipenses va a hacer algo maravilloso. Lo que va a hacer en el capítulo número 2 es presentar el gran sacrificio que hizo Dios al tomar forma humana en la persona de Cristo, y lo va a presentar de una manera muy especial. Lo va a presentar mostrando quién era Jesús antes de tomar la forma humana. Por eso comienza diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Ok? Pónganse ustedes en un lugar similar. Imiten ese carácter. Eso es lo que está tratando de decir. De sacrificio. Porque fue un gran sacrificio. No solo al morir en la cruz. Al tomar nuestra humanidad también fue un gran sacrificio.
Y miren lo que ahora dice. Verso 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Óigame, increíble. El apóstol Pablo no va por ningún callejón, va por todo el medio y dice, Cristo, que tenía forma de Dios, no estimó el ser igual, no menor o no mayor, no, igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. De hecho, anonadó su poder, se despojó a sí mismo, lo colocó como en pausa para depender totalmente de Dios, de su Padre, del Espíritu Santo. Pero lo increíble es que Pablo dice, es igual a Dios. No estimó ser igual a Dios. Miren lo que dice el comentario bíblico adventista en relación a esto. Figurativamente, ser igual a Dios es la palabra griega forma, tener la misma forma, morfé. Figurativamente, la misma naturaleza. Si usted lo colocara, si pudiera, colocar a Dios bajo el microscopio y colocar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, tienen la misma naturaleza. Así como usted y yo somos seres humanos y tenemos una misma naturaleza, ¿ok? Ellos tienen una misma naturaleza hablando de Cristo. Aquí denota todas las características esenciales y los atributos de Dios. Cristo los porta. Los portó en todo momento, los portaba antes de hacerse hombre y los sigue portando ahora. Todas esas características especiales, la omnisapiencia, omnipresencia, la capacidad de crear de la nada, de sostener todas las cosas, su inmenso poder. Y pare de contar las características que tienen que ver con su carácter, santidad. Dios es bueno, es misericordioso, es amor. Todo eso, figurativamente, es lo que encierra la palabra forma, cuando dice que no estimó el ser igual a Dios, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Ok? Y luego añade, morfé representa en este sentido la manera en que las cualidades eternas de Dios se han manifestado. Óigame, maravilloso, increíble, pero aún hay más. Note esto. Esto coloca a Cristo en igualdad con el Padre, dice el comentario bíblico adventista, hablando de la palabra forma, morfé, y muy por encima de todo otro poder. O sea, no hay otro poder que esté por encima de Dios, lógicamente. Pablo lo destaca para escribir más vívidamente o describir más vívidamente las profundidades de la humillación voluntaria de Cristo. Entonces, ahí usted puede tener idea, porque la Escritura comienza diciendo, haya en vosotros este sentir, en Filipenses 2:5, porque usted ahora entiende que no está hablando de cualquier criatura, es alguien que es igual a Dios, mis hermanos, y que no escatimó ser igual a Dios, no estimó esto como cosa a que aferrarse, sino que se despoja para tomar forma de siervo. ¿Y por qué lo hace? Porque nos ama. Pero en ningún momento la Escritura dice que sea menor que el Padre o que sea menos que Dios. No, al contrario, vez tras vez, hasta el mismo énfasis, tienen la misma naturaleza. Y le pregunto a mi gente, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Cómo ven el tema hasta acá? Fíjense todo lo que estamos estudiando basándonos apenas en Isaías capítulo 9, verso 6. ¿Verdad que es maravillosa la Escritura? ¿Verdad que es poderosa la palabra de Dios? Por eso yo alabo el nombre de Dios. ¿Cómo alguien puede negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo? Y no se vayan a perder el tema del sábado, porque de la misma manera vamos a hacer un repaso de la divinidad representada en el Espíritu Santo, que hoy día está siendo cuestionada. Cuidado con eso. Gracias por estar en sintonía. Suena el redoble y presento otro texto que apunta a ese Dios fuerte. No olvide
que es la característica que estamos estudiando. Estamos estudiando en este momento la característica que presenta a Jesús como Dios fuerte, según Isaías capítulo 9, y el verso es el verso 6. Y ya hemos presentado que Isaías dice que es Dios, Juan dice que es Dios, Pablo dice que es Dios, y la Escritura en otros pasajes vamos a encontrar que afirman con contundencia que Cristo es Dios, igual a Dios. Otro texto, por ejemplo, es Hebreos capítulo 1. Mire cómo dice el verso 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Está hablando de Cristo, ¿no? El Padre lo constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Noten que aquí hay una característica propia de la naturaleza divina. Cristo se presenta como creador. De hecho, Colosenses dice claramente que todo lo creado fue creado por Él y para Él. Es algo propio de la naturaleza divina, de ese Dios fuerte. Verso número 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, hipóstasis en griego, o upóstasis, que si usted lo coloca bajo el microscopio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma naturaleza. Noten nueva característica que presenta ahora este texto, propia de Dios y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Solo Dios lo puede hacer. Pero está hablando del Hijo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó, atención, a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó en el mismo trono de Dios. Y ahora el apóstol Pablo, que escribe a los hebreos, aunque en su Biblia quizá diga autor desconocido, la mayoría de los teólogos han llegado a la conclusión que este es el apóstol Pablo por su manera tan característica de presentar la Escritura. Ahora el apóstol Pablo va a demostrarle a los hebreos que originalmente Jesús, que aparentó ser un hombre común y corriente, es igual a Dios y que Dios lo reconoció y que no hay que tener la menor duda. Y entonces Pablo nos ha dejado este gran legado que se halla en Hebreos capítulo 1. Y noten lo que dice Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, aquí vienen algunos problemas porque hay personas que me dicen, hermano, pero la Biblia dice que Cristo es el primogénito. En otras versiones dice que fue engendrado. Quiero decirles algo que hay que tener mucho cuidado y entender el contexto de los textos. No voy a tener el tiempo para entrar en cada contexto y mirar el texto, porque tengo una línea de presentación hoy donde estoy demostrando la avalancha de pruebas que hay en favor de que Cristo es Dios. Pero por ejemplo, cuando introduce al primogénito, ¿acaso al decir que es primogénito no está relacionado a que es un ser creado? En la Escritura, protótokos, como dice allí en griego, aquí yo coloqué la palabra original griega, protótokos, no necesariamente apunta al primero, sino al principal. Y quiero decirle una cosa, que cuando Dios introduce a Cristo allí en Hebreos 1:6, lo introduce como, por supuesto ahora portando no solo la divinidad, sino la humanidad, lo coloca como principal. Ahora, para nosotros los seres humanos, el principal es Cristo. Y usted dirá, hermano Oliveira, ¿antes quién era? Adán. Adán era el principal. Dios colocó a Adán como el representante de la raza humana. Pero lamentablemente, al caer en pecado, Adán perdió ese lugar. Y entonces, Cristo, dice el apóstol Pablo en otras cartas, es el otro Adán que viene a asumir esa responsabilidad para podernos salvar. Y por eso la Biblia lo llama el primogénito desde el contexto y punto de vista de principal, protótokos. Voy a poner un ejemplo que también es bíblico, por ejemplo, muy conocido, Esaú. Por ejemplo, cuando usted mira la historia de Esaú y su hermano,
Esaú era el principal. Pero ¿qué ocurrió? No simplemente perdió la primogenitura. ¿Y quién pasó a ser el principal? Jacob. Pero ¿quién era el primogénito? Esaú. ¿Y por qué perdió la primogenitura? Justamente porque la desechó. Y entonces vino su hermano Jacob y tomó la primogenitura y se convirtió en el principal, habiendo sido Esaú realmente en orden el primogénito. Porque primogénito está más relacionado a principal. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de José y sus hermanos. José viene a tomar un protagonismo importante. ¿Por qué? Porque justamente, en cierta forma, vino a ser el salvador de sus hermanos, aunque luego Judá está relacionado con el linaje de Jesús. Entonces, la palabra protótocos en Hebreos 1:6 no quiere decir en ningún momento que Cristo sea creado, sino que lo presenta como el principal porque nos representa como seres humanos. Y entonces está en un contexto que apunta a ese detalle teológico tan importante. Igual cuando dice engendrado, está hablando de su misión cuando asumiría la naturaleza humana. Entonces tenemos que tener cuidado. Pero miren esto tan interesante. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, protótocos, al principal, está hablando ahora no solamente de su naturaleza divina, sino también de la humana, porque tenemos que tomar en cuenta algo que hoy no voy a explicar, que Cristo porta ambas. Y cuando lo introduce en el mundo, realmente en el griego original no dice mundo, dice universo, cosmos en griego. Noten lo que ocurre. Dios lo presenta y le dice al universo, adórenle todos los ángeles de Dios. Esto está a favor de que nosotros creamos que Cristo es igual a Dios. Mira, ¿por qué, hermano Oliver? Porque el mismo Padre, el mismo Dios, invoca al universo y le dice, adoren a mi Hijo. Si Cristo no fuese igual a Dios, esto sería pecar. De hecho, nosotros tenemos una prueba bíblica para que usted tenga una idea, porque eso fue lo que quiso el diablo en el cielo. En Mateo capítulo 4, cuando el diablo lleva a Jesús y hace las tentaciones, en el verso 9 y 10 encontramos esto. Y le dijo, el diablo le presenta panorámicamente todos los reinos y las riquezas de este planeta. Y dice, a mí me fueron dadas. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y noten, mis queridos hermanos, la respuesta de Cristo. Verso 10, porque eso fue lo que quiso hacer el diablo. Recibir adoración, y es lo que él quiere. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Puede ser más claro el Señor? Solamente a quién hay que adorar, al Señor tu Dios. Y cuando Dios presenta a Cristo en el universo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Hermano, es contundente que cuando Isaías 9:6 dice que su nombre se llamará Dios fuerte, hablando del niño que nacería en Belén, está diciéndonos de frente, Jesús es igual a Dios. Yo pregunto, ¿no está claro esto? ¿No es suficiente todos los argumentos? Tremendo, maravilloso. Pero quiero decirle que el apóstol Pablo no termina allí sus argumentos en Hebreos 1:7. No solamente dice que Cristo pasó a ser el principal, hablando ahora también como representante de la raza humana, protótocos. No solamente siendo el principal entre nosotros, los seres humanos, porque vino a representarnos, a salvarnos, lo presenta al universo y para que no haya alguna duda, dice, adórenle. Todos los ángeles de Dios en el universo, adórenlo. Y hemos visto que el único que tiene dignidad para recibir adoración es Dios. Pero ahora Pablo va a ser mucho más contundente. Y quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 1, verso 7.
Ciertamente, dice Pablo, de los ángeles, dice, quiero decirles algo y quiero recordarles un punto clave. En el escalafón, en la escala de seres creados que hay en el universo, los ángeles ocupan el primer escalón. Sí, señor, eso lo dice Elena de White en varios lugares de sus muchas páginas, y también es un principio bíblico. Y ciertamente Dios, al hablar de esos seres que ocupan el primer escalafón, el primer peldaño de la escala, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Nota cómo los dice, a sus ángeles y a sus ministros. Pero quiero que noten cuando presenta al Hijo, dice Hebreos 1:8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Óigame, yo creo, mira, yo recuerdo cuando yo estudié, y muchos me han preguntado sobre ese testimonio. Yo recuerdo, yo tuve este tema en una serie que presenté en Yaracuy hace muchos años atrás. Hablo del año 2007, 2008. Imagínense, unos cuantos años atrás. Yo presenté esta serie en la iglesia central de San Felipe, en Yaracuy. Y presenté este tema, entre otros temas, porque a mí me gusta hacer un orden en mis presentaciones, y este tema estaba incluido. Y estaba asistiendo un testigo de Jehová que escuchaba mi programa de radio, que salía a través de Omega Estéreo, que era la señal oficial de la iglesia en esa zona, una FM propia de la iglesia, y él seguía mi programa, y cuando se enteró que estaría ahí en la iglesia central de San Felipe, él fue a nuestras conferencias. Y él estaba sentado y escuchó este tema, y quedó impresionado. Era abrumadora, demasiado fuerte. Las pruebas eran demasiado contundentes. Y era un anciano que tenía 20 y algo años dentro de la iglesia de los testigos de Jehová, que enseña que Jesús es un ser menor creado. Sí, señor. Lamentablemente tienen esa enseñanza dentro de sus doctrinas. Pero inmediatamente el Espíritu Santo comenzó a contender con él, porque la evidencia era demasiado abrumadora. Y me tomó aparte y tuvimos la oportunidad de estudiar juntos en el día, cuando no estábamos en la campaña. Y este señor tomó la decisión de unirse a la iglesia adventista del séptimo día después de tantos años dentro de la iglesia de los testigos de Jehová. Increíble, increíble. Por eso la escritura dice, la verdad os hará libres. Porque estos son argumentos demasiado sólidos, uno tras otro. Solamente, mis queridos, estoy presentando un texto de la Biblia que es Isaías 9:6, basándome en las características mesiánicas de nuestro Señor Jesucristo como Dios. Porque Cristo sería Dios Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho carne, el verbo que habitó entre nosotros. Quedó impresionado ese hombre. Y le hago una pregunta a mi gente. ¿Hasta aquí cómo vamos? Ya estoy entrando a la recta final del tema. Maravilloso, ¿verdad? Tremendo. Es demasiado potente las pruebas para echarlas por tierra. Demasiado contundentes. Nadie puede salir de este estudio y decir, óyeme, es que no vi textos que me dijeran que Cristo es Dios. Increíble. Pero voy a continuar gracias a Cela, a Maribel, a Ana, a Jenny, gracias a Giancarlo, a todos los que están en sintonía. Gracias sobre todo por compartir el tema de hoy, y a los que lo verán grabado, gracias por estar con nosotros. Un abrazo grande y Dios les bendiga. Voy a sonar el redoble y paso a la siguiente característica que presenta Isaías capítulo 9:6. Y es que Isaías lo llama al Mesías, a ese niño Padre eterno.
otra característica que apunta a nuestro Señor Jesucristo como Dios. Y vuelvo a citar, por supuesto, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, muy maravilloso, prodigios, algo increíble, consejero, de sus labios saldría sabiduría que dejaría atónita a las personas, dejándolas en un estado arrobador. Dios fuerte, Isaías lo dice claramente, y lo hemos comprobado que los profetas y la Biblia lo confirman, pero ahora lo llaman Padre eterno. Mire la característica. Oye, como el niño de Belén, nosotros podemos decir que tiene un inicio cuando Isaías ya le coloca una característica muy propia de la divinidad y de la naturaleza divina, que es el hecho de que es un ser eterno. Yo tengo un día de nacimiento. Tengo un día en el cual yo vine a la existencia. Usted también. Pero cuando hablamos de Jesús, este ser no tiene un día marcado en el calendario en el cual apareció en la existencia. Hablar en cuanto a cuándo nació Dios, ya de antemano la pregunta está mal formulada, porque no concuerda, no es compatible con su naturaleza. La Biblia lo llama Padre eterno. Y quiero que noten, voy a citar otro texto mesiánico, miren otro texto a mi favor, mesiánico, que apunta a la aparición del Mesías, a ese niño que sería nacido, ese niño que nos sería dado, que tendría el principado sobre su hombro. Mire lo que dice Miqueas 5:2. Pero tú, Betlehem, Efrata, estoy usando la Biblia textual porque me gusta más la manera en que se ha traducido este texto. Sobre todo, ya van a ver en qué palabra. Pero tú, Betlehem, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será caudillo en Israel, cuyo origen. ¿Saben que en la versión Reina Valera no me gusta cómo traducen este texto? Yo se las voy a colocar acá para que vean la diferencia. No me gusta porque la traducción no es igual y esta traducción es mucho más apegada al original hebreo. Aquí se las voy a colocar en pantalla, tengo la Biblia a la mano, se las voy a colocar. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas, esta su salida, no me gusta la expresión porque de alguna u otra forma de antemano no se apega a la palabra original hebrea y realmente no deja enteramente claro a qué se refiere el término, su salida, de qué salida está hablando. Mientras que si ustedes ahora lo ven en la Biblia textual, que usa la palabra hebrea origen, motzá, es diferente. Dice, de ti me saldrá el que será caudillo en Israel, cuyo origen es desde el principio. Por eso, cuando la Biblia habla de Dios, dice, yo soy el primero y el último. El principio y el fin son características propias de Dios, presentando su origen que es eterno. Por eso dice, en el principio era el verbo. ¿Cuándo es eso? No sabemos, porque está hablando de eternidad. No hay un punto marcado en el tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No tenemos idea. O sea, son expresiones más propias de la deidad que no tiene principio ni fin. Entonces, hablando de ese niño que nacería en Betlehem, en Belén, en Efrata, dice que sería el caudillo de Israel y cuyo origen desde el principio, y ahora noten cómo lo dice con contundencia Miqueas 5:2, desde los días de la eternidad.
Tremendo, mis hermanos. Maravilloso. De antemano, otro texto en favor de que Jesús porta la misma naturaleza divina. En esencia, tiene la misma naturaleza que el Padre y que el Espíritu Santo. Si usted lo pudiera colocar bajo el microscopio, hipóstasis, sustancia y mirar lo que hay ahí, usted encontraría a un ser que es eterno. Hermano Oliver, pero no fue engendrado. Por amor al Señor, ¿en qué parte de la palabra engendrado usted consigue eternidad? Cuando habla de Cristo como un ser engendrado, usualmente cuando habla de primogénito, siempre está conectándolo a su naturaleza a su naturaleza humana, porque claramente Cristo tomó forma humana. En cierto momento tuvo que ser gestado, nacer, pero antes que eso sucediera, ya Cristo era eterno como la segunda persona de la deidad. Simplemente asumió esa forma para poder venir y salvar al ser humano. De hecho, ¿sabe que cuando la Biblia habla de Dios, lo llama el Eterno? Cuando habla, por ejemplo, de su nombre en el Antiguo Testamento, lo llama Jehová. Yo soy el que soy. Nadie me ha creado. Yo soy. Antes de mí no hubo nadie y después de mí no habrá otro. Siempre yo soy es una expresión que indica que su origen es desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta es la única cita de Elena de White que voy a utilizar en todo el tema de hoy, porque me encantó y es del deseado de todas las gentes. Página 16, párrafo 1. Mire lo que dice esta señora al hablar de Jesús. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Horeb diciendo: yo soy el que soy. Mire cómo se conectó directamente con la deidad. Mire cómo se conectó con la eternidad divina, reconociendo: antes de mí no hay otro y después de mí no habrá otro. Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy mi enviado a vosotros. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, mire esto tan interesante, cuando Cristo viene en semejanza de los hombres, se declaró el yo soy. Yo soy el buen pastor. Fue una expresión que usó muchísimo como para que conectaran su verdadero origen, que es desde el principio, desde la eternidad. Yo soy el pan vivo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy. No tengáis miedo, le dijo a los discípulos cuando caminaba sobre las aguas y ellos estaban asustados al mirar la tormenta y dijeron: es un fantasma. Cristo declaró: yo soy, cuando estuvo frente a los líderes religiosos de su época. Dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y ellos dijeron: este no tiene ni edad para decir esas cosas. Pero Cristo se refería a su verdadero origen, que es desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas capítulo 5, verso 2. Tremendo. Tremendo, mis hermanos. Al yo mirar toda esta información, yo le voy a ser sincero, yo quedo en franco arrobamiento, yo quedo arrobado, así en un estado como tratando de digerir la información, tratando de entender la profundidad, la anchura y la altura de todo esto que estoy contemplando, y simplemente digo: Señor, ya yo soy feliz reconociendo que tú eres Dios. Ir más allá, ahora entiendo a David cuando dice: maravillado estoy. La palabra que hemos utilizado y que cita el profeta Isaías, su nombre admirable. David dice: estoy maravillado. De ahí viene, es la misma palabra admirable. Y David tiene razón. Cuando nosotros tratamos de entender todo lo que Dios ha hecho por nosotros, tratando de mirar su naturaleza, su eternidad, su increíble poder, su sabiduría, Dios fuerte, su naturaleza como tal, uno dice: ¿y qué es el hombre? ¿Y qué es el hombre para que tengas de él memoria? Bendito sea el nombre de Dios. Pero nos falta una sola característica.
Y quiero terminarla. Y fíjense que todo el tema lo hemos basado en Isaías capítulo 9, verso 6, para demostrar que la Biblia con contundencia presenta a Cristo como Dios. Suena el redoble. Saludo para Luis Rondón en Tucacas, muchos saludos acá en Venezuela. Igual para Antonio. Y paso a la última característica, príncipe de paz. Sí, usted recordará que el profeta Isaías no solamente dice que su nombre se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, sino también dice que será llamado príncipe de paz. Hermoso, hermoso. Tiene o sea, las características que portan el nombre. Es una cosa maravillosa. Digno de presentar una semana de conferencia, hasta un mes de conferencia, solamente enfatizando cada detalle. La Escritura, por ejemplo, hablando de esta característica, lo conecta directamente con la persona de Miguel. En la Escritura tú solamente vas a hallar que enfatice la Biblia que hay un príncipe que está en favor de los hijos de tu pueblo, que está en favor de tu salvación, que está en favor de que nosotros podamos obtener la vida eterna. Solo uno que tiene esa naturaleza divina, que está conectado directamente con la sustancia divina. Y ese es Jesús. El Antiguo Testamento lo presenta como Miguel. Yo pudiese presentarles un tema completo. Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Miren cómo lo llama. El gran príncipe, por cierto, Micaelos en griego, significa, o Miguel, significa o tiene relación directamente a el hecho de hacer la pregunta, ¿quién es como Dios? La Biblia lo llama el arcángel, jefe de los ángeles. Y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y Daniel afirma que seremos librados por Miguel de esta gran angustia. ¿Por qué? Porque la Biblia lo llama el príncipe de paz. Él vino a la tierra, mis queridos hermanos y hermanas, Él vino a la tierra para que tú y yo tengamos paz, para que tú y yo volvamos a conocer esa paz que perdimos por causa del pecado. Eso lo porta su nombre. Solamente Dios puede dar esa paz. Por eso Cristo dijo en más de una oportunidad, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Solo Dios puede dar esa paz. Solo Jesús es representado con ese nombre tan especial como príncipe de paz, el gran Miguel. Pero quiero terminar con esta cita, porque el apóstol Pedro, noten que Pedro también tiene mucho que decirnos en cuanto a Cristo, a su divinidad y a su función como Mesías y Salvador. Pedro lo presenta de una manera maravillosa, pero solamente voy a leer estos dos textos. Dice Hechos 5, 30 y 31, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. Verso 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Y ahí está la paz nuestra. Por eso es príncipe de paz, porque tenemos un príncipe y un salvador que es el único que puede darnos esa paz que el mundo no da. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y dice Pedro, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y yo pregunto para terminar, ¿Jesús es Dios o es un ser creado? La avalancha de información que he compartido hoy, atención, he compartido hoy en este ratico más de 50 textos de la Biblia. ¿Es suficiente para que tú, querido hermano y hermana,
reconozcas, amigo que estás escuchando el programa, que Jesús es Dios. Para mí es más que suficiente. Es más, yo quedo como David. Estoy maravillado. Estoy en un estado de arrobamiento. Estoy impresionado al contemplar a nuestro Señor Jesucristo desde esta perspectiva tan hermosa como la segunda persona de la deidad. Un ser igual a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por Cristo nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, por ese nombre tan admirable. Lleno de prodigios, vino a la tierra y nos salvó. Es muy profundo este conocimiento para nosotros. Como un ser que es igual a ti asumió nuestra forma y vino a salvarnos. Se humilló de tal manera. Gracias, Señor, por la sabiduría, lo consejero que es. Permite que a través de su Espíritu podamos ser nosotros aconsejados y guiados. Gracias porque Él es Dios fuerte, es nuestro hermano mayor, nos representa y es Dios unido a ti. Gracias, Señor, porque nos puede sostener. Gracias porque es un Padre eterno. Gracias porque es nuestro príncipe de paz. Y vino a darnos esa paz que el mundo jamás podrá darnos. Bendito sea su nombre por siempre. Alabado sea su nombre. Gracias, Padre, por el tema de hoy. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, muy agradecido por habernos acompañado. Que tengan una excelente y maravillosa tarde. Se les quiere mucho. Cuídense. Por favor, compartan este tema que estoy seguro que va a ser de gran bendición espiritual para nuestros hermanos y amigos. Y como siempre lo decimos, el Señor les acompañe. Este sábado no se pierda poderoso tema. El Espíritu Santo es Dios, una fuerza. ¿Qué es o quién es el Espíritu Santo? Y que Dios bendiga a Venezuela y al mundo. Se les quiere. Fundamentos presenta ¿Jesús es Dios o un ser creado? En línea con Oliver Coronado. Este jueves 1 de febrero de 2024 a las 16 horas de Venezuela. Elige vivir feliz. Acércate cada día a Dios. Aliméntate de manera saludable.